Fui al garaje por más sillas para la cena familiar y escuché a mi esposa y su familia confesar cómo me habían estado robando y planeaban dejarme en la ruina total. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aroma del azafrán y los mariscos frescos inundaba cada rincón de la casa. Desde la cocina, con vistas al jardín donde el sol de la tarde de sábado pintaba de dorado el césped, yo me sentía, sinceramente, el hombre más afortunado del mundo. La paellera, de casi 1 metro de diámetro, burbujeaba con una promesa de felicidad. Era mi especialidad, un ritual que había perfeccionado con los años y que hoy servía para celebrar el supuesto éxito de la nueva galería de arte de mi cuñado, Mateo. Mi casa, la que yo mismo había diseñado viga por viga, estaba llena de risas. Era un murmullo alegre que me llenaba el pecho de orgullo. Hace 10 años, cuando la vida nos golpeó con la muerte repentina de mi suegro, don Ricardo, la familia de mi esposa se enfrentó a la ruina. Don Ricardo era el pilar, un hombre íntegro y sabio al que yo había llegado a querer como a un padre. Sin él, todo se desmoronaba. Fue entonces cuando di un paso al frente. Invertí hasta el último centavo de mis ahorros. Usé mis conocimientos como arquitecto y mis contactos para reestructurar sus deudas y transformar un conjunto de propiedades a punto de ser embargadas en un fideicomiso familiar próspero y seguro. No lo hice por negocio, lo hice por amor. Por Sofía, mi esposa, y por la memoria del hombre que me había acogido como a un hijo. Y allí estaba ella, mi Sofía, entrando en la cocina. Su sonrisa iluminaba la habitación. Se acercó, me rodeó la cintura con sus brazos y apoyó la cabeza en mi espalda mientras yo removía el arroz. «Huele delicioso, mi amor», susurró. «Eres el mejor. No sé qué haríamos sin ti». Me giré y la besé. En sus ojos veía el reflejo de la vida que habíamos construido juntos. Una vida de comodidad, de seguridad. Una vida que yo había cimentado con sudor y sacrificio. Poco a poco, la familia comenzó a llegar. Primero, mi suegra, Elena, con su elegancia fría y una mirada que siempre parecía estar evaluando algo, encontrando alguna imperfección invisible para los demás. Saludó con un beso en la mejilla que apenas rozó mi piel. Luego, mi cuñado Mateo, hablando a gritos por su celular sobre una subasta, gesticulando con una mano en la que brillaba un reloj que yo sabía que costaba más que un coche pequeño. Sofía lo recibió con un abrazo efusivo, llena de orgullo fraternal. «Javi, tienes que ver el nuevo catálogo, es una locura», me dijo Mateo, dándome una palmada en el hombro. Asentí con una sonrisa, sintiéndome genuinamente feliz por él, por ellos. Su éxito era mi éxito. Su felicidad, mi recompensa. La tarde avanzaba entre copas de vino y conversaciones animadas. El jardín se llenó con más familiares y amigos de los que esperábamos. Conté las cabezas y me di cuenta de que nos faltaban asientos. «Mi vida», me dijo Sofía, tocándome el brazo. «Creo que llegaron los tíos de Monterrey, ¿podrías ir al garaje a buscar las sillas plegables que compramos el otro día? Están en la esquina, detrás de la camioneta». «Claro, mi amor». «Ahora mismo», respondí, secándome las manos en el delantal. Caminé por el pasillo lateral de la casa, el que conectaba el jardín con el garaje. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Mientras me acercaba, escuché voces en el interior. Voces que reconocí al instante. Eran Sofía, Elena y Mateo. Pero su tono no era el de la fiesta. Era bajo, cómplice, casi un susurro conspirador. Me detuve en seco, un instinto primitivo me obligó a escuchar antes de entrar. Ni se imagina que la última transferencia para el local de Polanco salió de su fondo de emergencias, dijo Mateo, y soltó una risa ahogada. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mi fondo de emergencias? Era una cuenta que yo mantenía con una suma considerable para emergencias. La voz fría de Elena respondió, ese fondo existe gracias a nosotros.
Es dinero de la familia. Él solo lo administra. Sentí un nudo en el estómago. Pero fue la siguiente frase, la que salió de la boca de mi amada esposa, la que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Tranquilos, dijo Sofía, con una calma que me heló la sangre. Mientras yo no mantenga feliz y ocupado en la cocina, no se dará cuenta de nada. Ya casi terminamos. Una vez que la galería esté a nuestro nombre y libre de deudas, veremos qué hacemos con él. Silencio. El mundo se detuvo. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. ¿Qué hacemos con él, como si fuera un obstáculo, un mueble viejo? Empujado por una fuerza que no comprendía, entré en el garaje sin hacer ruido. Ellos estaban de espaldas, junto a un estante. Mis ojos se desviaron hacia una esquina oscura, donde normalmente solo guardábamos herramientas viejas. Había una caja de archivos de cartón que no reconocí. Me acerqué a ella como un autómata. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, perfectamente ordenadas, había varias carpetas. La primera que abrí contenía estados de cuenta del fideicomiso familiar. Las páginas mostraban retiro tras retiro, transferencias masivas a una cuenta que no reconocía, dejando el fondo que yo había construido con tanto esfuerzo casi en ceros. La segunda carpeta me robó el aliento. Eran solicitudes de préstamos bancarios. Préstamos enormes. Y en la línea de la firma, mi nombre. Una imitación casi perfecta de mi firma. Me estaban robando. No, era peor. Me estaban usando, me estaban endeudando hasta el cuello a mis espaldas. El shock fue tan brutal que tuve que apoyarme en la pared para no caer. La fiesta, las risas, el olor a paella, todo se convirtió en el escenario de la más cruel de las farsas. No sé cuánto tiempo permanecí allí, de pie en la penumbra del garaje, con los papeles temblando en mis manos. Minutos, quizás una eternidad. Cada palabra que había escuchado se repetía en mi mente, cada número en esos estados de cuenta quemaba mis retinas. Finalmente, como si el cuerpo de otra persona se moviera, dejé las carpetas en su sitio, cerré la caja, tomé un par de sillas plegables y salí. Caminar de vuelta al jardín fue el trayecto más largo de mi vida. Me obligué a poner una máscara de normalidad, una sonrisa tensa que se sentía como una mueca grotesca. Nadie pareció notarlo. La fiesta seguía en pleno apogeo. Las risas que antes me parecían música ahora sonaban estridentes, falsas. Los brindis por el éxito familiar eran una burla directa a mi estupidez. Me senté en un lugar vacío, lejos del centro de la celebración. Sofía se acercó y me sirvió un plato de paella, la misma que yo había cocinado con tanto amor hacía apenas una hora. Ahora me parecía un plato de cenizas. Come, mi amor, se te va a enfriar, dijo con su sonrisa perfecta. La miré. La miré de verdad, quizás por primera vez en mucho tiempo. Vi la perfección de su maquillaje, la estudiada calidez en sus ojos, el gesto cariñoso que ahora sabía que era una actuación. ¿Quién era esta mujer? La persona con la que había compartido mi cama, mis sueños, mi vida, era una extraña. Una depredadora. No tengo mucha hambre, logré decir. Solo es el cansancio del trabajo. Esa noche fue un infierno. Di vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila y acompasada de Sofía a mi lado. La traición era un veneno que se extendía por mis venas, una mezcla de ira, dolor y una humillación tan profunda que me asfixiaba. ¿Tan ciego había sido? ¿Tan ingenuo? Al día siguiente, un domingo que debería haber sido de descanso y paz, decidí intentar una última vez, aferrándome a la esperanza irracional de haberlo entendido todo mal. Mientras desayunábamos en la terraza, lo mencioné de la forma más casual que pude. Oye, mi vida, por curiosidad entré a ver las cuentas del fideicomiso ayer. Vi unos movimientos un poco extraños, unas transferencias grandes, ¿sabes algo de eso? Sofía levantó la vista de su taza de café y me dedicó la sonrisa más dulce y condescendiente que le había visto jamás. Se rió suavemente, un sonido que ahora me erizaba la piel. Ay, Javi, siempre tan preocupado por todo. Seguramente son las inversiones que Mateo está haciendo para la galería.
Tú mismo dijiste que debíamos confiar en él, ¿recuerdas? Es un genio para los negocios. Hizo una pausa y luego añadió, dándome una palmadita en la mano, no te estreses con los números, mi amor. Para eso estás tú, para las cosas importantes, como diseñar edificios hermosos. Nosotros confiamos en ti. Y así, con esa frase, me desarmó. Me trató como a un niño tonto que no entiende de finanzas, a mí, que había levantado su imperio de la nada. Fue un acto de gaslighting tan perfecto, tan descarado, que por un segundo casi le creo. Pero el recuerdo de su voz en el garaje era demasiado nítido. Supe en ese instante que no había error. Estaba solo en esto. Esa misma tarde, mientras ella estaba de compras con su madre, probablemente con mi dinero, llamé a Carlos. Era mi mejor amigo desde la universidad, un abogado brillante y la persona más directa que conocía. Le conté todo. Mi voz se quebraba al relatar la conversación en el garaje, la vergüenza me quemaba la cara al admitir la magnitud de mi ceguera. Carlos escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Javier, dijo finalmente, y su tono era grave, sin rastro de compasión, solo de pragmatismo. Esto es mucho peor que una infidelidad. Esto es un fraude a gran escala. Necesitamos pruebas, documentos, todo. No vuelvas a enfrentarte a ellos. Ni una palabra. A partir de ahora, eres el esposo feliz y despistado de siempre. Finge que te creíste su cuento. Mientras tanto, yo empezaré a moverme. Y tú, Javier, tú te vas a convertir en un fantasma en tu propia casa. Vas a buscar, a copiar, a documentar cada pieza de este rompecabezas, ¿entendido? Entendido, respondí, y por primera vez en 24 horas, la niebla de dolor empezó a disiparse, reemplazada por una ira fría y clara. La guerra había comenzado. Las noches siguientes se convirtieron en mi campo de batalla secreto. Esperaba a que Sofía se durmiera profundamente y entonces me deslizaba fuera de la cama, hacia mi estudio. Con el corazón en la garganta, encendía el ordenador y comenzaba a cavar. Rastreé transferencias, crucé fechas, descargué estados de cuenta. Contacté con los bancos donde supuestamente tenía préstamos, fingiendo estar interesado en consolidar mis deudas para obtener información. Cada nuevo documento era un puñal, cada descubrimiento, una capa más de la traición. El castillo que creía haber construido no era mi hogar, era mi prisión, y sus muros se estaban cerrando sobre mí. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de vivir una mentira. De sonreír en las cenas, de besar a la mujer que me estaba destruyendo, de actuar como el pilar de una familia que me estaba desangrando en secreto. El amor que había sentido por Sofía se había extinguido, reemplazado por algo más duro, más afilado, una resolución de acero. Ya no buscaba explicaciones, buscaba justicia. La noche del gran descubrimiento llegó de forma inesperada. Estaba revisando el ordenador portátil de Sofía, una tarea que me repugnaba pero que Carlos insistía era necesaria. La mayoría de sus archivos eran triviales, fotos de viajes, compras online, blogs de moda. Pero entonces vi una carpeta en el escritorio, una que nunca había notado. Estaba protegida por contraseña. Probé lo obvio, su fecha de nacimiento, el nombre de su perro, el aniversario. Nada. Me detuve, pensando, ¿qué era lo más importante para ellos? ¿Cuál era la justificación de todo este engaño? Y entonces, la amarga ironía de la situación me golpeó. Tecleé las palabras, el legado de papá. La carpeta se abrió. Contenía solo unos pocos documentos, pero uno de ellos era un archivo de correo electrónico guardado. El remitente era Sofía. El destinatario, Mateo. La fecha, de hacía casi 2 años, poco después de que yo hubiera cerrado un negocio particularmente lucrativo que había inyectado una fuerte suma al fideicomiso. Con manos temblorosas, abrí el correo. Y leí las palabras que demolieron la última partícula de esperanza que pudiera albergar. Era un plan. Un plan detallado, frío y metódico. Mateo, comenzaba, la última inyección de capital de Javier nos da la oportunidad que esperábamos. Ya no podemos depender de su generosidad. Es hora de recuperar lo que es nuestro.
El plan es simple, empezaremos a desviar fondos del fideicomiso a una nueva cuenta para financiar tu galería. Paralelamente, solicitaremos préstamos a su nombre. Su historial de crédito es impecable, nos los darán sin problemas. Yo me encargaré de conseguir sus firmas. Una vez que la galería sea autosuficiente y esté legalmente a nuestro nombre, crearé una crisis. Diré que me siento abandonada, que él solo vive para su trabajo. Será un divorcio doloroso pero necesario. Él se quedará con las deudas y nosotros con el futuro que papá siempre quiso para nosotros. Es la única forma de recuperar nuestro legado y deshacernos de él. Papá nunca hubiera querido que un extraño controlara nuestro destino. Terminé de leer y un vacío helado se instaló en mi pecho. No fue rabia, no fue tristeza. Fue la calma absoluta de la muerte. El amor que había sentido por ella, la vida que creía tener, todo había sido una elaborada estafa. Yo no era su esposo, era su patrocinador. Su ticket dorado. Y ahora, mi fecha de caducidad se acercaba. Fue en ese abismo de soledad que un rostro vino a mi mente. Tía Isabel. La hermana de don Ricardo. Una mujer de carácter fuerte, pintora, que vivía modestamente y a la que Elena y sus hijos siempre habían tratado con una mezcla de condescendencia y distancia. Después de la muerte de su hermano, la habían marginado sutilmente. Siempre había sido amable conmigo, con una mirada sabia que parecía ver más allá de las apariencias. Busqué su número en una vieja agenda y la llamé. Mi voz sonaba extraña, lejana. Tía Isabel, soy Javier. Esposo de Sofía. Disculpe que la moleste a estas horas. Javier, qué sorpresa, respondió, su voz clara y firme. Nunca es una molestia, ¿está todo bien? Pareces preocupado. Y me rompí. Le conté todo. El garaje, los documentos, el correo electrónico. Esperaba incredulidad o quizás lástima. En cambio, escuché un largo y cansado suspiro al otro lado de la línea. Javier, sabía que este día llegaría, dijo con una tristeza infinita. La codicia de Elena no conoce límites y ha envenenado a sus hijos. Mi hermano. Ricardo lo sabía. Tenía miedo de esto. ¿Lo sabía? Pregunté, incrédulo. Él veía la clase de personas que eran. Por eso confió en ti. Javier, necesito que vengas a verme. Hay algo que mi hermano me dejó para ti. Me dio instrucciones muy claras, dáselo a Javier solo si alguna vez ves que mi familia le da la espalda. Al día siguiente, conduje hasta su pequeño y luminoso apartamento en Coyoacán. Olía a óleo y a café recién hecho. Tía Isabel me recibió con un abrazo cálido y me entregó un sobre grande y amarillento, sellado con lacre. Lo abrí con cuidado. Dentro no había un documento legal, sino una larga carta, escrita con la inconfundible caligrafía de don Ricardo. Era una carta para mí. En ella, me agradecía por haber sido el hijo que nunca tuvo, por mi lealtad y mi trabajo. Describía su amor por Sofía, pero también su temor por la influencia de su madre. Y al final, estaban las palabras que se convirtieron en mi armadura. Cuídate de la envidia, hijo, leí. A veces, la sangre no honra el legado, solo lo reclama. He dejado todo en orden para que Sofía y mis hijos tengan un buen pasar, pero tu futuro, el que tú construyas con tu propio esfuerzo, protégelo siempre con tu vida. Porque habrá quienes, incluso llevando tu mismo apellido, quieran arrebatártelo creyendo que les pertenece. La carta era mi prueba final. La bendición del hombre al que ellos decían honrar mientras traicionaban todo lo que él representaba. Ahora tenía el poder. No solo el poder legal, sino el moral. Y sabía exactamente cómo iba a usarlo. La convocatoria fue enviada con una precisión quirúrgica. Un mensaje de texto grupal de mi parte, reunión familiar de emergencia en casa mañana a las 7 de la tarde. Tengo una propuesta de inversión increíble para expandir la galería que no puede esperar. Es una oportunidad única. Sabía que la palabra inversión sería el cebo perfecto. Y funcionó. Al día siguiente, a las 7 en punto, estaban todos allí, sentados en la sala de estar que yo había diseñado. Sofía, Elena y Mateo.
Llegaron sonrientes, con los ojos brillando de codicia, ansiosos por escuchar cómo pensaba regalarles aún más de mi dinero. Poco después, tal como habíamos acordado, sonó el timbre. Abrí la puerta para dejar entrar a tía Isabel. La cara de Elena se transformó. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría sorpresa. Isabel. «Qué inesperado», dijo. Elena. «Sobrinos», respondió tía Isabel con un simple movimiento de cabeza, y se sentó en un sillón, observándolos con sus ojos penetrantes. Cerré la puerta de la sala, el sonido del cerrojo resonó con una finalidad escalofriante. «Gracias por venir», comencé, mi voz tranquila, desprovista de toda emoción. Pero les mentí. No vamos a hablar de ninguna inversión. Me acerqué a la mesa de centro de mármol. De un maletín que tenía a mi lado, saqué la primera carpeta y la dejé caer sobre la superficie. El sonido fue seco, definitivo. «Estos», dije, abriéndola, «son los estados de cuenta del fideicomiso que don Ricardo y yo creamos. Como pueden ver, está prácticamente vacío. Cientos de miles de dólares transferidos a una cuenta particular a nombre de Galería de Arte Legado S.A. Mateo se puso pálido. Elena apretó los labios hasta formar una línea fina. Saqué la segunda carpeta. «Y estos son los préstamos. Casi 2 millones de dólares. Solicitados a mi nombre, usando mi patrimonio como garantía. Aquí está la firma. Una excelente falsificación, debo decir. Felicitaciones, Sofía. Tu pulso es casi tan bueno como el mío». Sofía ahogó un grito. «Javier, no sé de qué estás hablando». «Esto es un error». «¿Un error?», pregunté, inclinándome hacia adelante. Saqué las hojas impresas de mi bolsillo y las deslicé sobre la mesa. «Supongo que este correo electrónico también es un error. El que le mandaste a tu hermano hace 2 años, detallando el plan para desplumarme y dejarme con las deudas. El plan para deshacerse de mí». El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vi el pánico en sus ojos, la forma en que se miraban unos a otros, buscando un culpable. Fue entonces cuando Sofía recurrió a su última arma, las lágrimas. Su rostro se contrajo en una máscara de dolor. «Javier, mi amor, ¿cómo puedes creer esto, un papel por encima de todos nuestros años juntos? Te amo, yo te amo». La miré directamente a los ojos. El pozo de amor que una vez sentí por ella era ahora un cráter seco y estéril. «También me amabas cuando escribiste, ¿es la única forma de recuperar lo que es nuestro y deshacernos de él? Dímelo, Sofía. Quiero oírlo». Ella se quedó sin palabras, con la boca abierta, las lágrimas falsas detenidas en su rostro. En ese momento, tía Isabel se puso de pie. Sostenía el sobre amarillento en su mano. «Mi hermano Ricardo temía este día», dijo con voz clara y potente. «Temía que su legado de trabajo y honestidad fuera manchado por la codicia. Y me dejó un último mensaje para el hombre que consideraba su verdadero hijo». Y entonces, leyó la carta. La voz de don Ricardo, a través de su hermana, llenó la habitación, cada palabra un martillazo en el ataúd de su engaño. Cuando terminó, el juicio había concluido. La familia implosionó. Mateo gritó que todo había sido idea de Sofía. Sofía acusó a su madre de haberla presionado. Elena, por su parte, simplemente los miró con un desprecio gélido, derrotada. Los interrumpí. «Se acabó», dije con calma. «Mi abogado presentó la demanda de divorcio esta mañana, alegando fraude. Mañana a primera hora, se presentará una denuncia penal en su contra por falsificación, robo y asociación delictuosa. Esta casa, todos los activos, serán congelados y eventualmente liquidados para pagar las deudas que ustedes generaron a mi nombre. Han perdido. 1 año después. Estoy en el balcón de mi nuevo apartamento. Es más pequeño, pero tiene una vista espectacular del amanecer sobre la ciudad. Sostengo una taza de café caliente mientras el primer sol me da en la cara. A mi lado, Carlos lee el periódico. En una pequeña mesa, tía Isabel está dibujando en su cuaderno. La batalla legal fue cruenta,
pero la ganamos. Las pruebas eran irrefutables. La familia de mi ex esposa lo perdió todo, el dinero, la reputación, la galería de arte que nunca abrió. Enfrentan cargos criminales y una montaña de deudas. Sofía intentó contactarme varias veces, con mensajes que iban desde el arrepentimiento desesperado hasta las amenazas veladas. Nunca respondí. No siento alegría por su caída. No siento sed de venganza. Lo que siento es algo mucho más profundo y sereno, paz. Me liberé de una mentira que me estaba consumiendo. Perdí una familia que nunca fue mía, pero gané mi vida de vuelta. Gané mi dignidad. Y encontré una nueva familia, más pequeña, pero real. Una familia elegida, forjada en la lealtad y la verdad. Miro el horizonte, el futuro extendiéndose ante mí. Por primera vez en una década, es un lienzo en blanco. Y es completamente mío.